Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí, como siempre, una alegría colaborar con el NIEPI. Estoy siempre muy contento de integrarlo y es una alegría que me hayan invitado para este encuentro. En particular, es importante para mí que sea un homenaje a Mauricio, una figura que eh, respeto y admiro mucho intelectualmente, y yo sé que el cariño y el respeto es compartido de manera muy intensa por todos los integrantes del núcleo. Así que, Mauricio, estoy muy orgulloso de participar de este encuentro. Quiero enviarte los mejores deseos, transmitirte el mayor afecto y pedir que por favor sigas tan activo, tan productivo, tan dedicado a la reflexión como en todos los años anteriores, y aguardamos esa producción tuya con mucha expectativa y con mucha alegría. Me habían sugerido la posibilidad de intervenir con alguna exposición en relación con algún tema que tuviera que ver con los aspectos sobre los cuales ha reflexionado, ha publicado, ha dado cursos, Mauricio. Lo más predecible hubiera sido hablar sobre Lukács, que lo tiene a Mauricio como uno de los grandes especialistas en Latinoamérica. Lo que quería en este caso es hacer algo un poco diferente, es decir, eh, dejar un tema más predecible y ocuparme de otro aspecto que también aparece tratado varias veces dentro de la enorme producción de Mauricio, y es la obra de Walter Benjamin, sobre la cual él ha hecho publicaciones, ha presentado conferencias y y ante todo sobre un aspecto quizás no tan conocido de la obra de Benjamin, y es la reflexión que él trató de establecer entre eh, un género de la literatura popular, como es el cuento de hadas, el cuento de fadas, y el pensamiento emancipador. Es un aspecto que también toca al NIEPI en otra dimensión. En los últimos años, dentro de la familia del núcleo, se ha acrecentado la aparición de niños que nacieron recientemente. Pensamos rápidamente en Víctor, en Nuno, en Benjamín, en Laura, en Pilar y en algunos otros que seguramente estoy olvidando o que no conozco. Y pienso que en momentos particularmente difíciles en términos políticos, pienso todavía más en Brasil que en Argentina, en términos de crisis y de crisis sanitaria también. Es importante retomar alguna de estas reflexiones de Benjamin sobre un género que tiene que ver con la infancia muy fuertemente, tiene que ver con los niños, pero tiene que ver también con la historia del marxismo y con la política. Un primer aspecto de este tema es que es llamativo que a lo largo de la historia del marxismo el cuento de hadas haya tenido una importancia tan grande. Esto ocurre ya en Marx, algo que retoman las biografías de Marx o las anécdotas de las hijas o de figuras muy próximas a él, subrayan que en contra de la asociación posterior de Marx con el realismo y ante todo con el llamado realismo socialista, Marx era un lector absolutamente fanático de cuentos de hadas. Y no solamente esto, sino que, como comenta una de las hijas, era un escritor amateur de cuentos de hadas que les narraba constantemente a sus hijas. A él le interesaba sobre todo la variante culta del cuento de hadas. Él era un gran lector de
Hoffman, de Chamisso, y en el conjunto de su obra científica, inclusive en el marco de la crítica de la economía política, las referencias al cuento de hadas son constantes. Inmediatamente pensamos en la sección del libro primero sobre el carácter fetichista de la mercancía y su misterio, y en esas imágenes, como la mesa que se mueve de manera autónoma, que están directamente tomadas de los cuentos de hadas, muy típicos dentro de la literatura en lengua alemana. Pensamos en el manifiesto, en el propio comienzo del manifiesto, con el espectro del comunismo recorriendo Europa. Y si uno lee ese comienzo del manifiesto a la luz de la literatura fantástica, encuentra directamente referencias a cuentos de hadas dentro de la literatura alemana de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Otro gran lector, crítico y promotor de los cuentos de hadas fue Lukács, y este quizás es un aspecto no tan conocido. Aparece por primera vez el interés por el cuento de hadas en un momento muy temprano y muy crítico en términos existenciales y en términos filosóficos de la obra de Lukács. A mediados de 1911, sobre todo, y en 1912, quienes conocen la obra de Lukács saben que la obra temprana está muy marcada por el teatro y por la tragedia como género, y que algunos de los textos más importantes de la primera época tienen que ver con estas formas. La historia de la evolución del drama moderno, que escribió entre 1907 y 1909, Metafísica de la tragedia, el ensayo de 1911, entre otros. En el momento en que esta visión trágica del mundo, algo que no tenemos la oportunidad de comentar ahora, entra en crisis, un género que el propio Lukács señalaba como antidemocrático, como aristocrático, como individualista. En el momento en que esta visión entra en crisis, en Lukács él comienza a desarrollar un interés por el cuento de hadas. En parte por influencia de una amiga, una escritora húngara, Anna Lesnoy, que escribía cuentos de hadas para niños. Él comienza a pensar el hecho de que el cuento de hadas tiene un contenido utópico muy importante y que es una forma que apunta a una visión colectiva y comunitaria de la realidad. Una forma en la cual las resoluciones de los conflictos son de carácter colectivo y de carácter democrático, y donde los personajes fundamentales son personajes de extracción popular y que se enfrentan en una lucha activa contra la realidad. Un aspecto que incide en Lukács es también la mística judía que él descubre en estos años leyendo sobre todo las compilaciones de cuentos de hadas jasídicos que había recopilado Martin Buber. Hay inclusive una correspondencia de Lukács con Martin Buber en la que Lukács le pide que recopile más cuentos de hadas de la tradición judía. Nuevamente incide en esto la reflexión sobre el teatro. Él habla del drama no trágico como una forma opuesta a la tragedia, una forma que él califica de épica, lo cual puede sugerir relaciones con el teatro épico posterior. Tiene semejanzas y fuertes diferencias con este modelo de Piscator o de Brecht en los años posteriores, sobre todo en la década de 1920 en adelante. Lukács piensa en ciertos dramas no trágicos, como La Tempestad de Shakespeare, como Calderón de la Barca, en los cuales no hay una resolución trágica por la aparición de un personaje sabio que sensatamente resuelve los conflictos. Y ahí aparece el próspero de La Tempestad de Shakespeare.
habría una progresión desde la forma individualista y aristocrática de la tragedia, que pasa por la figura del sabio en el drama no trágico y que encuentra su superación en el cuento de hadas, una forma narrativa, épica, colectiva y democrática. Eh, Podría pensarse que es un aspecto muy curioso, una rareza del Lukács premarxista. En realidad, un detalle llamativo es que esta reflexión se introduce como política en el Lukács marxista. Durante la Revolución húngara, en la República de los Consejos en Hungría, como ustedes saben, Lukács fue comisario de cultura. Y llamativamente una de las resoluciones que propuso y que aplicó fue que se les leyeran a los niños, junto con grandes clásicos, Sófocles, Shakespeare, etcétera, que se les leyeran cuentos de hadas, e inclusive impulsó una política de lectura de cuentos de hadas en lugares públicos, en plazas, en teatros, en colegios, porque pensaba que el cuento de hadas enseña a los niños que existen múltiples mundos, múltiples realidades, y no solamente el mundo burgués existente. Es decir, este elemento utópico eh, ligado a la fantasía. Es importante para el ministro comunista Lukács porque supone una emancipación respecto de el concepto fijo que presenta el mundo capitalista como una suerte de ley natural ante los hombres. El cuento de hadas para Lukács mostraría un mundo más allá de la sociedad de clases, y esto es un aspecto importante en su reflexión. Podríamos mencionar toda una galería de autores marxistas, ante todo de lengua alemana, en los que este motivo es importante. En Bloch, por ejemplo, en la obra de Krakauer es central, incluyendo también la teoría y la crítica cinematográficas de Krakauer, la presencia de los cuentos de hadas, la reivindicación de los cuentos de hadas. Pero hay un autor fundamentalmente en el cual el cuento de hadas tiene una función fundamental, y es Walter Benjamin. En la obra de Benjamin, el interés por el cuento de hadas aparece en un punto de inflexión político y existencial fundamental. El momento en que Benjamin, que había sido una figura muy activa del movimiento juvenil en Alemania, entra en crisis con el movimiento de los jóvenes y con quien había sido su mentor, Gustav Bineken, porque veía cómo estaba girando el movimiento juvenil hacia posiciones fuertemente reaccionarias. Y luego Benjamin iba a corroborar esta perspectiva cuando viera el surgimiento y el crecimiento de las juventudes hitlerianas. Esto ocurre ya en tiempos de la Primera Guerra Mundial, pero más intensamente a partir de la década de 1920, de mediados de la década de 1920. Lo que ocurre aquí es que el interés que había tenido Benjamin en la juventud y que recorre toda la etapa inicial de su escritura, pensemos en ensayos como Metafísica de la Juventud, por ejemplo, ese interés por la juventud es desplazado por un interés hacia la infancia. Entre 1924 y 1932 hay toda una sucesión de textos de Benjamin dedicados a la infancia, a los libros infantiles, al problema de la pedagogía, al problema de la literatura y del teatro para niños. Y surge en él un interés en remontarse a su propia infancia. Hay escritos importantísimos de Benjamin sobre su propia infancia. El más conocido es esa colección de fragmentos que es Infancia en Berlín hacia 1900. Hay en esto también un sentido político que es fundamental.
y que tiene que ver con su lectura del marxismo y con su lectura de Freud también. La necesidad de leer la infancia en términos históricos, politizando el psicoanálisis. Y él pensaba que su época, y está pensando en la Alemania de Hitler, en la Italia de Mussolini, en la España de Franco, de alguna manera, de un modo más indirecto, la Rusia de Stalin, tenía una infancia. El momento en que esos impulsos antidemocráticos que desembocan en el fascismo tuvo su primera manifestación como protofenómeno, para usar un término de Benjamin, y es el París del Segundo Imperio. Como Krakauer, Benjamin pensaba que el modo de entender el fascismo no era el hegemónico por los partidos comunistas europeos, ni por supuesto la lectura liberal, sino que el modo correcto era retomar los escritos de Marx sobre el bonapartismo, la lucha de clases en Francia entre el 48 y el 50, la guerra civil en Francia, entre otros, y encontrar en el París del Segundo Imperio la infancia de la Alemania de Hitler y en la figura de Napoleón III algo así como el padre de Hitler. Estudiar la propia infancia, y aquí el método se aproxima al psicoanálisis, da las claves para que aquello que permanece cautivo, encerrado dentro de la experiencia infantil, pase al plano de la conciencia y por lo tanto de la transformación política. En el proyecto más ambicioso de Benjamin, el libro de los pasajes, este elemento es totalmente central. Allí aparecen dos categorías que son las de sueño y despertar. El sueño es del siglo XIX. Y si el psicoanálisis promovía la interpretación de los sueños para encontrar las marcas de la represión desde la vida adulta, el marxismo debería aprovechar esto en términos colectivos e interpretar los sueños infantiles del capitalismo, de la sociedad que había desembocado en el fascismo de Mussolini o de Hitler. Y para esto aparece esta importancia de lo infantil. Él señala que, y cito un pasaje del libro sobre los pasajes parisinos, la figura histórica de la infancia es la figura onírica. Cada época tiene un lado vuelto hacia los sueños, el lado infantil. Para el siglo pasado, ese lado aparece muy claramente en los pasajes. Es decir, Benjamin se propone descifrar los pasajes de París como sueños infantiles del capitalismo desarrollado del siglo XX. Lo que aparece en los sueños encerrado es presa de la represión, y el análisis materialista tiene que romper con esa represión, liberando lo que está detenido, lo que está encerrado dentro del pasado. El despertar tiene en ese sentido un elemento de redención. Él dice: el sueño aguarda secretamente el despertar. El que sueña se entrega a la muerte hasta nuevo aviso. Espera con astucia el segundo en que escapará a sus garras. Así también el colectivo que sueña, para el cual sus hijos se tornan la ocasión feliz del propio despertar. Es decir, está colocando en la infancia y en el modo en que el niño mira el mundo un elemento emancipador importante. Esto entra dentro de un aspecto central del pensamiento de Benjamin, y es la teoría del mito, algo que extrajo muy provechosamente de Marx. Es la idea de que, como vemos en el Marx tardío sobre todo, en el contexto del Capital o de los Grundrisse, la modernidad capitalista no es una época ilustrada que eliminó el mito. El capitalismo inventó nuevos mitos, fetichismos, mixtificaciones, y es tarea del pensamiento deshacer
esa mixtificación, tal como lo hace ejemplarmente Marx en El Capital, frecuentemente usando recursos típicos de los cuentos para niños y de los cuentos de hadas en particular. Esto lo plantea Benjamin en relación con la categoría de mercancía. Los niños y ante todo los juegos de los niños son, y decimos esto en un día, hoy es domingo, en Argentina es el día de las crianzas, es el día de los niños. Los niños encarnan para Benjamin la rebelión en contra de la degradación de los objetos a mercancías. Lo que ve el niño en los mismos objetos que los adultos manipulan como mercancías es objetos más mágicos, oníricos, cargados de una energía utópica. Él habla de que en cada generación existen nuevas invenciones. Los adultos tratan de convertir esas invenciones en mercancías y los niños reconvierten imaginativamente esas mercancías en sueños. Las locomotoras fueron las fantasías utópicas infantiles con que los niños fantaseaban en el siglo XIX. Y Benjamin propone esto para el automóvil en el siglo XX. Él dice, para nuestros hijos, los automóviles tienen un aspecto utópico del que nosotros percibimos solo el aspecto elegante, moderno, flamante. Hay un maravilloso dibujo que Kafka conservó, hecho por un niño de 6 años, que es el dibujo de una locomotora, donde Kafka percibe la inmensa diferencia entre cómo mira un niño y cómo ve un adulto la locomotora, la diferencia entre una visión imaginativa, onírica y una visión mercantilizada. Y esto en el marco de las frecuentes críticas de Kafka a la visión turística del mundo. Cada generación tiene una misión para los niños y es colocar lo nuevo dentro de un espacio simbólico. Y esto es materia de trabajo del pensamiento materialista, que no trabaja con lo que está cosificado, sino que justamente trata de desarmar la estructura cosificada, mostrando un poder utópico. Hay un ensayo de Benjamin de 1924 que habla de viejos libros infantiles, libros olvidados, y donde habla de esta misión que tiene el pensamiento dialéctico, y es liberar las fantasías, los sueños infantiles del mito. Mito es la sujeción capitalista, la ley del valor, la cosificación, eh, la conversión del capitalismo en ley natural. Habla allí Benjamin de esa fascinación que tienen los niños por la basura, por el lillo, por los objetos de desecho. Y que aquello que no tiene un valor mercantil, tiene para los niños un valor de juego, un valor de diversión. Él dice con ellos, con lillo, con basura, los niños no se ocupan de imitar las obras de los adultos, sino de recomponer esos desechos en una relación totalmente nueva. Los niños crean un mundo de cosas para ellos, un mundo pequeño dentro del grande. Es llamativo que en este contexto Benjamin habla del cuento de hadas como un producto de desecho, justamente la escoria, el resto de la gran cultura, y de cómo los niños recomponen imágenes a partir de los cuentos de hadas tradicionales, componiendo mosaicos nuevos. Y aquí el diálogo con la estética brechtiana es muy explícito y muy evidente. Eh, el juego es promesa de felicidad para Benjamin y compara esta fascinación con la utopía de Fourier, donde el mundo emancipado era un mundo en el que el trabajo está emancipado de lo que es dentro del mundo capitalista, algo que
nunca antes había sido, antes del capitalismo, y que nunca más deberá volver a ser. Es decir, si nos permiten un término de otro contexto, la crítica de Benjamin a la centralidad del trabajo, señalando que ese concepto de trabajo es exclusivamente capitalista y que no debería existir en un futuro donde las cosas estén emancipadas de la ley del valor, estén emancipadas de la mera utilidad. Y el propio Fourier había escrito, y cita a Benjamin, que el modelo de un trabajo emancipado es el juego infantil, algo que aparece también en las tesis sobre el concepto de historia de Benjamin, donde habla de ese trabajo que en lugar de explotar la naturaleza, lo que hace es investigar las latencias que duermen en el seno de la naturaleza. Esta idea, por último, aparece vinculada con la teoría narrativa de Benjamin. Aparece en toda una serie de ensayos importantísimos que escribe Kafka, que escribe Benjamin, sobre todo en la década de 1930. Menciono dos en particular. Uno es el ensayo sobre Kafka, que escribió en 1934, a los 10 años de la muerte del escritor checo, donde Benjamin habla de que, poco más o menos, Kafka escribía cuentos de hadas para dialécticos. Y hay en esto una sucesión que es interesante. Él toma como modelo de liberación del mito originario en la humanidad a la figura de Odiseo. Ustedes recuerdan que Odiseo engaña a las potencias míticas porque es astuto. Para Benjamin es el modelo de un tipo de héroe que luego será de extracción popular. Odiseo no lo es. Y es esa figura del hombre débil que con la astucia derrota a los poderosos y a los gigantes. Esto lo encontramos en los cuentos de hadas. Recordemos el sastre valiente que derrota con su astucia a los gigantes. Y en el siglo XX, con el vagabundo de Chaplin y con los personajes populares de Brecht. Es la recreación popular y dialéctica de los héroes de la epopeya que derrotan a los gigantes míticos. La herramienta de Odiseo, recordemos, es la astucia. La astucia es para Benjamin la herramienta del débil para derrotar al poderoso y por lo tanto una herramienta dialéctica. Ustedes recordarán el episodio en el que engaña a los cíclopes Odiseo diciendo que su nombre es Nadie, Ningen. ¿Sí? Nadie es de algún modo esto, un personaje que no es poderoso, sino alguien que representa a los desposeídos. Y esto es lo que recuperará el cuento de hadas, que es el paso siguiente de la epopeya. Esto aparece más fuertemente en el ensayo sobre el narrador, uno de los más conocidos de la obra de Benjamin de 1936, donde dice que el cuento de hadas es la primera ayuda que tiene el niño para aprender a no tenerle miedo al mundo. Porque históricamente los cuentos de hadas en los orígenes de la cultura humana les enseñaron a los hombres a no tenerle miedo al mito, a dejar de tenerle miedo al mito, que representaba ese pasado en el que la naturaleza dominaba todavía a la humanidad. Lo que piensa Benjamin es que la narración tradicional murió porque el capitalismo liquidó la experiencia tradicional, pero que la herencia, el potencial, está latente en formas específicamente propias de la vida moderna. Y él lo piensa en relación con ciertas formas de la narración, del cuento moderno, y en relación con la obra de Brecht. En Brecht habría algo así como una herencia del cuento de hadas. Esto creo que es un aspecto muy original, pero muy preciso, muy apropiado en el pensamiento de Benjamin. En el concepto de obra didáctica y en el concepto de pedagogía, y en particular en las narraciones de Brecht. Hay un conjunto de narraciones, tal vez no lo más conocido, pero muy importante en Brecht, que son las historias del señor Koiner. Koiner es un juego de palabras que remite a koiné, lo común,
en griego, pero también a Kaina, que en alemán quiere decir nadie, es decir, exactamente el nombre que adoptó Odiseo para engañar a los cíclopes, ¿sí? Koiner es un personaje que representa lo que Brecht llamaba pensamiento rústico, rudo, plumpes denken, y es ese pensamiento muy ligado a la realidad y muy dialéctico, que desarma las estructuras complicadas de los poderes económicos y políticos vigentes. Esta idea aparece muy ligada en Benjamin con el modelo de educación a través de la radio o de los cuentos para niños. Benjamin tiene emisiones radiales que son variaciones sobre cuentos de hadas para desarrollar este potencial en un sentido muy cercano al brechtiano. Y nuevamente volvemos a lo del comienzo, y es este énfasis sobre lo infantil. Eh, Hay un artículo de Benjamin de 1917 sobre un romance de Dostoyevsky, El idiota, donde habla del poder ilimitadamente sanador de la vida infantil. Esto resume esta esperanza que tenía Benjamin no solo en los niños y en la literatura infantil, sino también en el comunismo y en el pensamiento emancipador como una reivindicación de una relación infantil con el mundo y por lo tanto un rescate, una salvación de la infancia. Hay una carta de Benjamin a una amiga, Carla Seligson, del 8 de julio de 1913. Es muy temprana y es muy previa a toda esta reflexión, pero parece muy profética porque dice: creo realmente que estamos echando raíces por segunda vez en nuestra infancia, que quieren enseñarnos a olvidar en estos días. Cierro con esto este comentario sobre los cuentos de hadas. Espero que les haya parecido tolerable mi exposición. Ojalá estuviera mínimamente a la altura de un homenaje a Mauricio. Así que quería saludarlos, enviar a cada uno de ustedes un fuerte abrazo y un fuerte abrazo en particular a Mauricio. Gracias infinitas por todo lo que has hecho. Y hasta pronto.